Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía, socio de Carabia y Asociados León and Am Pech Architects. Muy buenos días, Ramsés, como siempre, muy agradecido por tu participación generosa con nosotros. Buenos días, don Ricardo, que tenga un buen día. Ramsés, ¿cuál es tu opinión sobre esta nueva inyección, 3.500 millones de dólares para petróleos mexicanos? ¿Se puede explicar por qué se necesitan cada vez más recursos para Pemex y el gobierno dice que esto es por la rentabilidad de la empresa? No, yo creo que lo que vamos a dejarlo es en este sentido. Pemex tiene una deuda total acumulada de 113,000 millones de dólares. La inyección de que van a dar es de 3.500, que representa no más del 3% del total de esta deuda. Es lo primero que están haciendo con esa cantidad de dinero. Segundo, el refinanciamiento que van a hacer del 2024 en lo que se está, los vencimientos que tienen del 2024 en adelante, lo que se está haciendo, como en el argot que conocemos nosotros, estamos pateando el bote para tener un mayor tiempo, y es una apuesta en el año 2022 en que podamos conseguir, o más bien dicho, las tres de crédito público junto con Pemex consigan tasas de interés y que los bonos en el mercado puedan tener una buena aceptación. Pero aquí viene el problema, don Ricardo. Ya ve que los bancos centrales están diciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que van a incrementar la tasa de interés. Ya vimos que el reposicionamiento del que está en la FED está comentando que posiblemente en Estados Unidos se pueda aumentar la tasa de interés. El Banco Central en México ya acaba de aumentar la tasa de interés. Aquí la pregunta que cabría es, ¿cuánto va a costar el dinero en el 2022 y en qué momento va a ser la posición de estos bonos y de estas amortizaciones en el tiempo en el año 2022? Porque sabemos que la inflación se tiene que hacer un ajuste en enero y por lo tanto el dinero tendrá que costar un poco más. Esto que nos dices es muy importante, una deuda de más de 100,000. ¿Vale la pena? Me tuve que acordar de aquella figura de que era como querer curar un cáncer ya con metástasis en muchos lugares del cuerpo con un curita, Ramsés. Es complicado porque lo que podemos dejarlo en claro es que en las administraciones anteriores, la actual y las del futuro, Pemex es un alto contribuyente, como decía la nota, en el sentido de las aportaciones que hacen al ingreso de la nación para poder tener una compensación en el egreso. Pemex más o menos representa, entre sus costos financieros, de acuerdo al tercer trimestre de los datos de Pemex, su costo financiero representa casi el 50% de rendimiento de la operación. Y los impuestos y derechos casi corresponden al 100%. Quiere decir que cuando suman los gastos financieros más los derechos e impuestos, por eso vemos un Pemex negativo. El problema de Pemex no radica en la ganancia que tiene cuando está a nivel de operación, sino el problema es cuando ya se empiezan a meter los costos financieros y los impuestos y derechos. Ese es el problema que tiene Pemex. Y para quitar esto, la única forma es pagando toda la deuda de los 113,000 millones de dólares, pero el problema es de dónde sacamos esa cantidad de dinero. ¿Pemex es un barril sin fondo, Ramsés? Actualmente, con su deuda financiera, es como la tarjeta de crédito de uno. Estás pagando solamente el mínimo, pero la deuda sigue y tus intereses van incrementándose. Y acuérdense que a Pemex se le entrega en el erario en pesos y tenemos que convertirlo. Imagínense, hace un mes y medio, que el tipo de cambio no estaba mayor de 20.50 y hoy lo tenemos por arriba de 21. Solo por esa variación del tipo de cambio, cuando tienes una deuda colocada en dólares, imagínate los intereses, cuál es la variación. Tienes que tener más pesos para pagar los dólares que están por vencer. Ramsés, ¿Pemex tiene remedio? ¿Qué aconsejarías tú? ¿Cuál sería la política, sobre todo desde el aspecto financiero de Pemex? ¿Qué tendríamos que estar haciendo para evitar esta situación que, como bien dices, es muy comparable a los intereses de una tarjeta? Dicen que alguien inventó los pagos mínimos para que las deudas siguieran creciendo. Sí, y lo que sucede es que, por ejemplo, desde la reforma energética que salió, ¿se acuerdan que se pagaba el derecho de utilidad compartida?
Empezó que en el 2019 se tenía una derecho de utilidad compartida, que es un impuesto que tiene que pagar Pemex del 65%. En el 2020 bajó al 58%, 2021 54%, y en el 2022 va a bajar a 40%. Esta diferencia de 12 puntos porcentuales que va a tener Pemex menos que pagarle al gobierno, la pregunta aquí es en qué lo van a utilizar, si es para pagar pasivos de corto plazo o para la operación. ¿Qué es lo que hay que hacer, don Ricardo, en función de la pregunta que me hace? Bueno, lo que hay que hacer es, primero, creo que Pemex ya no debería de estar cobrándose derechos de utilidad compartida. Tendría que ser un mismo tipo de impuestos que las demás empresas tienen en el mercado actualmente, como son de los 111 contratos que tienen, y con eso veremos un Pemex más desahogadado. El problema es cómo le podemos explicar al gobierno o a la nación que no puede, que vamos a dejar de tener esa cantidad de dinero que Pemex está aportando. Por ejemplo, el dato que Pemex aporta al gobierno de acuerdo de enero a septiembre en derechos de utilidad compartida y otros es de alrededor de 242,000 millones de pesos. Y en forma indirecta de IEPS y IVA es de 291,000 millones de pesos para dar un ingreso que tiene a la nación de 533,000 millones de pesos. Imagínense esa cantidad de dinero. En dado caso elimináramos los derechos de utilidad compartida, 242,000, ¿cómo le explicamos esa cantidad de dinero al erario que ya no lo va a tener? Finalmente, Ramsés, ¿es correcta la política de restricción de inversión privada, tanto nacional como extranjera, en Pemex, o crees tú que debiera ponerse en el debate la inversión para procurar que no todos los costos los absorba Pemex? Ahí tenemos el ejemplo de la refinería en Dos Bocas. Creo que es importante esa pregunta porque, por ejemplo, en el Fondo Mexicano del Petróleo se ha observado que en este año las empresas que tenían los 111 contratos han incrementado los dineros que van a este fondo, el Fondo Mexicano Petrolero, y esto por la variación del precio del barril. Y sí es importante que Pemex, en dado caso, en cierto tipo de pozos o yacimientos tenga una alianza. Y quiero dejarlo esto, por ejemplo, la semana pasada me llamó mucho la atención porque Cuba tuvo un congreso empresarial, y una de las cosas que me llamó mucho la atención en Cuba que dieron esta ponencia es que dicen que la inversión pública no puede por sí sola cubrir toda la demanda del mercado interno, y por lo tanto están dando inversiones y atrayendo las inversiones extranjeras directas a Cuba. Y lo que ya se dio cuenta es que si no tiene capitales extranjeros por sí sola no puede tener un crecimiento, y lo estamos viendo en la población que cada día está teniendo un problema en cuanto a tener acceso a ciertas cantidades de alimentos y todo lo que se tiene. Entonces, si en Cuba ya se dieron cuenta que la inversión extranjera directa es importante, cuando menos en México, que somos un país en vías de desarrollo, creo que tenemos que entender que la inversión extranjera directa genera nuevos impuestos, empresas, empleo, nada más. Como siempre, Ramsés, muy aleccionador escucharte, te aprecio muchísimo tu participación con nosotros, siempre aprendemos contigo. Gracias, que tengan un buen día y cuídense. Ramsés Pech, un experto en temas energéticos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.